Buenos días, ¿cómo están? Good morning, good morning. Hoy estamos de nuevo, como todos los domingos. Yo sé que algunas pensaron que como ayer tuvimos el live de Panamá Art Supplies, hoy no íbamos a hacer live, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Así es que estamos como todos los domingos en nuestro Random Sunday. Para las que no lo vieron ayer, en Instagram, en Las Ganas de Pintar y en Panamá Art Supplies, hicimos un live con este producto mágico que se llaman Stencil Butters. Me encantaron, la verdad, yo nunca las había usado. Había oído hablar de ellas, sé que se ve que eran pasta de textura, pero nunca las había usado. Dicho esto, en este instante me acabo de dar cuenta que mi carrito de las pastas le pega el sol. Así que voy a tener que moverlo de aquí, porque si no esas pastas se me van a dañar. Así si me dan un minuto voy a mover el carrito de ahí, porque el sol está un poco fuerte. Así que vamos a tener que hacer una reingeniería de este lugar, porque el sol está violento. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Qué más? Bueno, como les estoy, si entran aquí al live, por favor recuerden darle like. Eso me ayuda muchísimo. Hola Charo, buenos días. Denle like, dedito arriba a los videos. Eso me ayuda mucho con los algoritmos. Y si necesitan un incentivo, voy a copiarme a mi amiga Maddie y cada 25 likes le voy a regalar eh, un, un premio. Además, entre todas las personas que me dejen comentarios en este video, comentarios, así sea un corazoncito, el proyecto que vamos a hacer hoy lo voy a regalar. Así que si les gusta, pónganlo en los comentarios para que se queden con el proyecto. Ok, Pascua. La verdad es que las panameñas, sobre todo las crafters, buscamos cualquier excusa, cualquier celebración para hacer un proyecto. Y obviamente Pascua no es la excepción. Así que pasamos de hacer procesiones e ir a misa y ahora nos hemos metido full en el tema de huevos de Pascua. El año pasado, voy a cambiar aquí de pantalla, permítanme un segundo. El año pasado, basado en un tutorial que hizo Fina Bear, hicimos este huevo de Pascua. Que es, bueno, es como una imitación de un huevo Fabergé. Para los que no saben, la casa de joyas Fabergé, a principios del siglo, hola María, buenos días. En la casa Fabergé se les conmemoró, se les comisionó hacer un huevo de Pascua en joyería para los zares de Rusia. Obviamente Rosario puede hablar toda la historia del mundo, que ella es nuestra experta en joyas e historia, pero la historia de los huevos Fabergé es muy interesante. Algunos han quedado perdidos en el tiempo. Y recientemente la casa Fabergé empezó a sacar unos chirriquititos así divinos que van como colgantes. Obviamente cuestan un ojo de la cara, pero son una belleza. A diferencia de los huevos Fabergé que se abrían y adentro tenían más bellezas, nuestros huevos que vamos a hacer no se abren. Podrían abrirse si quisieran. Yo decidí que mis huevos no se abren. ¿Ok? ¿Cuál es la base de esto? Súper sencilla. Un huevo de plástico común, de estos que compramos en... Este lo compré en todo a dólar. Adentro tiene para hacer slime. Y digo, es un huevo muy corriente. Obviamente pueden usar huevos más pequeños. A mí me gusta trabajar sobre estructuras grandes porque tengo más espacio para hacer locuras, ¿no? Y para ponerme creativa. Entonces simplemente le quito el plástico y este es el huevo. Como todos los huevos de Pascua se abren. Y bueno, aquí adentro tienen lo del slime y las instrucciones. Yo todo obviamente lo voy a botar porque esto no me sirve. Si ustedes quisieran que su huevo de Pascua se abra, por supuesto que lo pueden hacer. O no.
recomendaciones antes de iniciar cualquier proyecto. Estos huevos no pesan nada. Entonces, cuando ustedes lo ponen así, van a ver que se va a parar. Pero cuando empiecen a ponerle elementos, ese huevo va a perder el equilibrio. Entonces, una de dos, o le ponen una base como esta, o lo pegan a una base como vamos a hacer hoy, o este huevo que se abre, le ponen algo pesado adentro. Le pueden poner tornillos, le pueden poner arena, le pueden poner cualquier cosa que le haga peso. Entonces, esas son las opciones que pueden hacer. Eso pasa lo mismo con los grandes que con los pequeños. ¿Ok? Entonces, este huevo que hicimos el año pasado, lo hicimos con muy metálicos, usamos metal flakes. Este año, yo hace unos días que estaba organizando mis servilletas, dije que quería hacer más decoupage. Y efectivamente voy a hacer más decoupage. Así que voy a hacerlo menos metálico, voy a hacerlo un poquito más florido. Y por eso vamos a usar entonces servilletas, que es lo que había quedado que vamos a usar. Voy a hacer esto a un lado. También quería pedirles, chicas y chicos, yo sé que quizás no tienen tantas amistades que les guste el craft, pero aunque no lo tengan, si ustedes pueden compartir este video en Facebook, aunque nadie vea Facebook, eso me ayuda mucho también con los algoritmos. Así que si ustedes me hacen ese favor, se los voy a agradecer. Compartan este video en Facebook y para que YouTube sepa que hay gente que le gusta este video. Ok. Nosotros podemos empezar a trabajar el huevo tal cual en plástico. ¿Ok? Yo tengo aquí un montón de servilletas que algunas las voy a tener en la venduta que voy a hacer en abril. Quiero enseñarles estas que están súper lindas. Miren esta belleza. Estas me encantaron. Me gustaron mucho estas servilletas. Pero al final me voy a ir con algo un poco más florido. Entonces tengo estas servilletas que están aquí. Creo que además tengo una. Wow. ¿Qué más tengo así florido? Y tengo estas. ¿Ok? Estas son mis servilletas. Voy a tener más por otro lado. Entonces, creo que voy a usar estas al final. Estas servilletas son muy lindas. Hola Magda, buenos días. Están muy lindas. Igual las puedo mezclar porque se complementan. Pero voy a usar estas. Las servilletas funcionan muy parecido al papel de arroz. Pero yo personalmente soy muy ordinaria. Y yo para las servilletas prefiero usar goma en gel para pegarlas. Por ejemplo, usar Collage Matte Medium. Sí, son bien de Pascua, son bien primaverales. Yo prefiero usar algo tipo Soft Gel, Collage Matte Medium, cualquier goma en gel. Pero la realidad es que pueden utilizar cualquier goma que sea bien líquida. Pueden usar Tacky Glue, la diluyen un poquito con agua y funciona genial. Pueden utilizar Mod Podge. Hay una goma de estampería que se llama Cola Rizo, creo que es que se llama. Ahora no me acuerdo. Yo creo que ya eso me acabó. Pueden usar cualquier tipo de goma de ese tipo. De nuevo, yo uso las en gel porque yo soy muy ordinaria. Y entonces las servilletas son delicadas. Entonces si no le pongo suficiente, si le pongo una goma muy líquida, tienden a romperse. Entonces, pero la verdad es que puedo utilizar cualquiera de esas gomas tradicionales. Como este fondo es blanco, otra cosa, las servilletas, al igual que el papel de arroz, cuando ustedes lo colocan, se transparenta. Entonces, si yo lo pongo en este huevo morado, que lo puedo hacer, y le pongo esto, el fondo se va a ver morado, no se va a ver blanco.
Yo preferí controlar un poco el color y pinté el huevo de gesso blanco. Además que el gesso blanco le da como, ¿sienten? ¿Oyen? No sé si escucharon la rasposidad que da el gesso, que eso no lo sucede en una superficie lisa. Pero igual, si no tienen gesso, pueden utilizar pintura blanca o pintura de cualquier color. Pero es simplemente para que esto funcione. Yo voy a agarrar un pincel grande, porque mientras más grande el pincel, más rápido termino. No por ninguna otra razón. Si ustedes tienen, le da miedo todo y quiere ir con un pincel chiquito, hágale con un pincel chiquito. ¿Ok? Y voy a buscar mi goma, aquí en mi carrito. ¿Qué goma voy a usar? Quiero usar, yo compré recién Glaze. Tengo esto, que es el Collage Matte Medium de Tim Holtz, que es uno de mis favoritos para poner papel de arroz y servilletas. Y también tengo otros por aquí como el Soft Gel, pero creo que me voy a ir al final con este, aunque lo vaya a abrir. Sí, voy con este. ¿Qué más tengo por aquí? Esto es Texture Paste, Crackle. También podría usar este, ¿no? El Soft Matte Gel de Golden. Pero este es un poquito más espeso, así que me voy a ir con este. Estrenando. Ahora que me quité las uñas, necesito usar tijeras para todo. Ok. Igual, como les dije, como no tengo uñas, casi todas las servilletas vienen con 2 pliegos o 3 pliegos. Entonces hay que separarlas para que queden delgaditas. Yo uso un punzoncito porque yo, aparte de que soy ciega, no tengo uñas. Cuando las tengo no son mías y tampoco algunas. Entonces ustedes levantan ahí la esquinita con el punzón, ¿lo ven? Y con delicadeza, con una delicadeza que yo no poseo, van sacándole el pliego. Creo que esta es de 2 pliegos, no tiene 3, pero bueno. Y no boten, porque esto les sirve para secar o les sirve para hacer otras cosas, ¿ven? Aquí queda la servilleta con sus pliegos. Creo que aquí tiene otro pliego más. Es más, esto lo pueden hasta sellar. Voy a guardarla aquí porque si nos queda tiempo les voy a enseñar cómo sellar el papel de servilleta. Déjenme ver si tiene otro pliego o es uno solo. Parecería que es uno solo, pero a veces ellas traen hueco. A ver. Como las he sacado el paquete usualmente dice si son de 2 pliegos o 3 pliegos. Pero esta pareciera que es uno solo. Perdón, que son solo 2 pliegos, efectivamente. Listo. Ok, yo solamente voy a poner servilleta arriba. Y creo que voy a necesitar otra porque una no me va a alcanzar. Ok. Voy a agarrar un pincelito de estos que se les echa agua. Y le voy a echar agua. Porque con eso yo corto la servilleta más fácil. No porque sea difícil de cortar,
sino que el pincelito con agua, que digo, igual, si no tienen de estos pinceles que se rellenan con agua, pueden humedecer un pincel y hacerlo de esa forma. Lo que hace el pincel con agua es que ustedes pueden cortar la servilleta, pueden ir marcando por donde quieren cortarla y para que no se les rompa, ¿ok? Si ustedes van ahí y si ella solita se va desprendiendo. Porque recuerden que la servilleta es mucho más delicada que el papel de arroz. Muchísimo más delicada que el papel de arroz. Yo voy también a cortar este borde, que lo voy a usar, pero lo voy a cortar porque quiero que quede en un lugar específico. Ven que queda exactita. Hi, Maddie, how are you? Maddie and Madison from Spectrum Creations in the house. How are you, baby? Amazing sale yesterday. Today we are working on napkins to make an Easter egg. This was our Easter egg last year, was very steampunk. And this year we're gonna make a very Christmassy, springy, floral type. Le estoy contando a Maddie un poquito de lo que estamos haciendo, que el año pasado hicimos un huevo bien steampunk y que este año estamos haciendo algo un poquito más primaveral. First of all, we take an plastic egg, tomamos un huevo de plástico y lo pintamos de gesso blanco. We painted white because the napkin has a white background. Y lo pintamos, le estoy diciendo que lo pintamos de blanco porque la servilleta tiene un fondo blanco. As I was saying to the girls, I personally, I will. That is a Finnabair project, you know, it's not my own. Maddie me está diciendo que el proyecto está muy bonito, pero yo estoy diciendo que no es un proyecto mío, que fue una idea de Finnabair. I was saying to the girls that I personally don't like to use Mod Podge or very runny, watery glues to with the napkins because I'm very rough and I tend to break the napkins, so I rather use something more in a gel form. Entonces le estoy diciendo que estoy tratando, me gusta más usar cosas en forma de gel porque por como yo soy una ordinaria, pues lo manejo mejor. Yo voy a poner la servilleta por partes. I'm gonna add the napkin in parts just because it's easier for me to work that way. La voy a poner en partes solamente porque para mí es más fácil trabajar de esa forma, poco a poco. Entonces lo que hago, solo voy a usar la parte de arriba. I'm just going to decoupage the top part of the egg because we're going to do a very cool thing in the bottom. Porque vamos a hacer algo muy cool en la parte de abajo. Así que solo la parte de arriba. Así que pongo el gel. Soy bastante generosa con el gel. I have to be very generous with the gel. See? Chirping. And then I put the napkin. Y luego pongo la servilleta. Con cuidado. Working in parts helps to avoid wrinkles. Trabajar por pedazos evita que tengas arrugas. But you can always smooth with your finger. Look how pretty. I know we're all steampunk, but today is flower time. Sí, yo sé que todas somos steampunk, pero hoy es tiempo de flores. Le vamos a dedicar este live a Linda. We have a friend who loves flowers,
So we're gonna dedicate this live to her. La razón por la que me decidí por hacer este live con servilletas fue porque cuando estaba en modo de limpieza tenía tantas que yo digo, coño, tengo que usarlas. The reason I decided to make this live with napkins is because when I was organizing them, I was thinking, oh my god, I have too many. I need to do something. Si les pasa esto, if this happened to you, that your napkin breaks, don't worry. Si esto les pasa que se les rompe un pedacito de la cerveza, no se preocupen. Eso tiene arreglo y ahora les voy a enseñar cómo. That is fixable and I'm gonna tell you later how. Simplemente, you just have to cut the flour in another space, a similar flour. And you just need to add it on top, like this. Miren, listo. Solamente tienen que cortar la flor y la ponen encima y ya se solucionó la flor que se había roto. So easy. I really like it, you know. Sometimes, if the circumstances if the time is appropriate, I can wear flowers. A veces, si las circunstancias son adecuadas, yo puedo vivir y hacer y trabajar con flores. ¿Ves? Hasta Charo puede usar flores. Ok. Que esta es la belleza del decoupage. El decoupage puedes trabajar con capas y vas a poder tener resultados increíbles y únicos. This is one of the beauties of decoupage, that you can work in layers and the results are going to be amazing. Hola, Yanina. Hoy estamos floreadas, Yanina. No, no es un huevo de hielo seco, es un huevo de plástico. Janine is asking me if this is a foam egg, and I tell her no, it's a plastic egg, but you can use whatever you want. Janina me está preguntando si esto es un huevo de hielo seco. Le estoy diciendo que no, que es un huevo de plástico. Pero al final ustedes pueden usar lo que quieran, porque con esta técnica no importa el material del huevo. One of the beauty of this technique is it doesn't matter what material is make the egg, because it's going to work anyway. It doesn't matter if it's plastic or anything else. Creo que al final voy a necesitar otra servilleta. I think I'm gonna need another napkin. But it's okay. I have plenty. Las que no han estado en las ventas de Maddie tiene una colección de servilletas europeas que son una delicia. For those who haven't been in Maddie's sales, she has a beautiful collection of German napkins, and it's gonna drive you crazy. They are so beautiful. Yo creo que lo puedo dejar así. Además le voy a poner esta aquí. Sí, yo creo que puedo vivir sin añadirle más servilleta.
I think I can leave without adding more napkin, just like this. And this one is gonna be more or less around here. Esta la voy a poner como por aquí. Bonito. Y el borde y voy a ponerle aquí el borde y voy a añadirle aquí un bordecito. And I am going to add a border here. Carefully. Y me voy a guiar de la línea donde se abría el huevo. Sí, eso sí, si usted quiere que su huevo abra, pues obviamente no le pongan cosas aquí en el medio. Obviously, if you want your egg opens, don't add anything in the border. Este huevo lo pueden hacer tan complicado o tan sencillo como quieran. You can do this as simple or as complicated as you want. Miren qué bonito. Solo asegúrense de que todo esté bien pegado por todos lados. Just be sure that everything is very well glued down. No se pongan pichirres con No, I didn't. Maddie me está preguntando que si yo pegué las dos partes y le estoy diciendo que no las pegué. Pero al final le voy a poner tanto producto y tantas cosas que no se va a abrir. No, I didn't glue the both. I didn't glue both parts. It still opens. But when you add so many layers, it won't open up. Hola, princess. Like this one, I didn't glue this one either, but it has so many layers and so many elements that it won't open up even if you want. Le estoy diciendo que no las he pegado las dos partes, pero cuando uno le empieza a poner tantas capas, ya no se va a poder abrir. If you want to open, you will have to be very careful to, or maybe work it separately, you know, like open it up and then work the bottom and then work the top separately and then put it together. Oh, trust me, if it was easy to ship it to you, I will. Lo que le estoy diciendo es que si queremos que el huevo se abra, vamos a tener que trabajar separado la base del fondo. Pero como yo no quiero que se abra, pues no importa. ¿Ok? Una de las razones por las que yo pinté el huevo de antemano es porque a mí, como el huevo es de plástico, no quiero ponerle mucho calor. One of the things, because I paint the egg the yesterday, was because I want to air dry, because I don't want to add that much heat because it's a plastic egg. ¿Ok? Ahora vamos a hacerle la camita, vamos a hacer la parte de abajo. I'm gonna take voy a tomar foam tape, o ¿cómo se llama esto también? Esto tiene otro nombre que ahora no me acuerdo.
I don't know how to call it in English. It's foam tape. It's, you know, this tape that have a little thickness. I don't want to use this. Because this is what we're going to do. I will, of course, I can do that. Vamos a cortar pedazos de tape de este tamaño y los vamos a ir poniendo encima del huevo. Vamos a crear el efecto como si fuera una canasta. We are going to make an effect like a basket. So lo que hacemos, voy a secar esto un poquito. I'm gonna dry this a little bit. Not because I need it, just because I don't want to be sticky. Ok. Entonces, yo voy a... ¿Qué hice mi punzón? Igual le levanto la parte de pegar. Y luego le pongo otro de esta forma. Then I put another one like this. See? On top of it. Take the... And then I go with another one and another one and another one. Y voy con otro y con otro y con otro. Esto es un poquito tedioso y pegajoso. And this is a sticky situation. I'm gonna cut several. Voy a cortar varios. Simplemente para que sea más fácil para mí manejarlos. Just because to be easier for me just to put it on. For this project, you're gonna take like a whole roll of tape. Para un proyecto como este, puedes llevarte con un huevo grande un rollo entero de tape. Entonces lo pegas, le quitas el tape. Ugh. Yes, please. Chicas, una de las cosas que les comentaba al inicio del video es que por favor me apoyen dándole like al video, y sobre todo que aunque yo sé que no todas tenemos muchas amigas que son scrappers, compártalo en su Facebook porque eso me ayuda con los algoritmos. One other thing I was saying, just not only put the like, but also if you can share it on your Facebook, it's going to be great because that helps with the algorithm. Okay. This is horrible. I know. This thing is going to stick everywhere. Esto se va a pegar por todos lados. Esta es la parte entre divertida y tediosa. ¿Cuál es el sentido de ponerle el tape? El tape le va a dar textura. El tape va a hacer esto. Esto que está aquí es tape. Maria is asking me why I'm adding tape. The tape is the texture. These things right here is tape. When you paint it, it wouldn't look like a weaving basket. Cuando lo pintes va a parecer una canasta. You can add another thing, pero esto es lo que yo tengo, pues. Y luego le voy a hacer otra capa abajo. Y luego, then I'm gonna add another layer down here. Pero lo tratan de hacer como entre medio, ¿no?
Yo solo voy a poner 2 líneas del tape porque abajo le voy a poner otra cosita. I'm just going to add 2 rows of tape because in the bottom I'm going to add another thing, but you can add as many layers as you want. Pero abajo esta es una técnica que les estoy enseñando, pero al final ustedes le pueden poner lo que quieran. At the end you can add whatever you want. You can add twine. You can add more decoupage. You can add anything you want. Dedo, 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 dedo. Finger, finger, finger. Voy a buscar. Yo tengo esto aquí, que esto también lo voy a usar. Y voy a añadirle con la misma goma de collage. I'm going to add this with the same collage glue. I'm going to add collage glue everywhere. Porque le voy a añadir esto. This twine here. This is sticky, this is messy, but it's fun. Esta parte es sticky, es toda... se van a embadurnar las manos, pero es divertido. No tiene que ser perfecto. It doesn't have to be perfect, you know, because it's a nest. Porque al final es un nido. Y no existen los nidos perfectos. And there is no perfect nest in the world. Sorry that I'm quiet because I'm a bit concentrated here. Perdone que esté un poco callada, pero que estoy un poco, aquí estoy concentrada en esta. O sea, que esta es la parte que es aburrida, que es tediosa. You know, this is the part that is boring. And I have to warn you, this is gonna be a long live, it's maybe 2 hours. Les advierto que este va a ser un live largo, probablemente 2 horas, porque este es un proyecto que no es para un live corto, sino que en realidad es una clase que yo estoy aprovechando y se las estoy dando por amor. Actually, this is not a live project per se. This is a class that I decided to give it free. So this is going to be a little bit longer. Sí, es twine. This is twine. See, like this. Oh,
You know, Mari, for me, it's so much fun to do my live because I will be crafting anyway, and now I'm crafting with you. You know, I'm not alone, and I'm chatting and having fun. So for me, it's great. Maddie me está agradeciendo por tomarme el tiempo de hacer esto. Y yo le cuento que al final, igual yo iba a hacer las cosas. Simplemente que estar live me permite divertirme y conversar y ver y estar con ustedes. Así que voy a enjuagar esto un poquito. I'm gonna add a little bit of water here. Take care of my pencil. My brush. Voy a enjuagar esto para preocuparme un poco de mi pincel. Y esta es mi base. Mi base está ahora mismo, es un pedazo de madera, no está curada. This is a wooden base, not cured. And I'm gonna protect it a little bit with the collage medium. La voy a proteger con esto mismo, con el collage medium. Si ustedes están usando Mod Podge o otro tipo de gel, también les funciona. If you're using Mod Podge or another kind of gel medium, it works too. You know, it doesn't matter. Pero en climas como el de Panamá, es importante que sellemos la madera. But in weathers like Panama or Florida, we need to seal the wood because it's better that way. Así lo voy a secar rapidito. También le voy a añadir un poquito de gesso blanco. I'm gonna add a little bit of white gesso or white paint, whatever you have in hand. Just to match the egg. Solo para que combine con el huevo. I don't want to completely eliminate the beautiful texture. Just adding a little bit of white. No quiero eliminar la textura tan bonita que tiene. Solamente quiero añadirle un poco de blanco. Aquí, pero la madera, lo que voy a hacer es que le voy a poner nada más le voy a pasar levemente para que quede blanca como con chocolate. I just add the gesso roughly. Y el borde queda así, ¿ven? Y seco. Esta parte necesito que quede bien seca. This I need to be very dry. Because now we're going to start to glue and paint. Porque ahora vamos a empezar a pegar y a pintar. La ventaja es que eso se seca súper rápido. Si se fijan, cuando el gesso se seca, la textura igual se ve. If you check when the gesso is dry, you still can see the beautiful texture of the wood. Y también le voy a añadir un poquito de gesso al huevo. I'm also going to add a little bit of gesso or white paint. You can use white paint, it's okay. Esto le va a quitar un poco lo pegajoso de la goma. This is gonna take a little bit of the stickiness of the glue, and also will help to the paint to adhere better, to be more stick to the project.
is, again, it doesn't have to be perfect. De nuevo, no tiene que estar perfecto. Simplemente es quitar los excesos de goma y que no quede pegajoso. It's just to take the excess of glue and make it less sticky. Y un poquito en la cabecita. Cuando sequen el huevo, séquenlo a distancia porque el huevo es de plástico. When you dry the egg, please dry it from afar because it's plastic. You don't want to melt it. I'm gonna put my heat gun. I'm gonna connect it soon because I'm gonna need a drop of hot glue. Acabo de conectar mi pistola de silicona porque voy a necesitar una gota de silicona caliente. Si ustedes ven que algo se les despega, simplemente le ponen el dedito y lo aprietan un poquito. If you see that something is, you know, like peeling off, just press it on a little bit and it will go back to the original. Como ustedes saben, para mí la mejor goma del mundo es esta. As you know, for me the best glue in the world is this one, Heavy Body Gel. Este es de Finaver, el que es de Prima. Y también existe esta, que está aquí, si la encuentro. Hay una de Stamperia. Stamperia also have a Heavy Body gel. Este. Esto y esto es lo mismo. This and this is the same. No. Bueno, para que vean. Esto y esto es lo mismo. ¿Ok? Creo que también hay una de Ranger. I think Ranger also have one. And they are the same. Anything that say heavy body is the same. Cualquier cosa que diga heavy body es lo mismo. Es más, creo que tengo por aquí. Esto es para pintura, se llama Heavy Structure Gel. Esto también sirve. This also very similar. This is more for painting, but it works also to glue things down. Primero, vamos a poner aquí una gota de silicona gel. We're going to add a drop of hot glue. And we're going to use Heavy Body Gel 2. Y vamos a usar Heavy Body Gel también. A generous blob of Heavy Body Gel. And we're going to press it down. ¿Por qué usamos las dos cosas? Sencillo. Why we use both things? Simple. Heavy Body Gel is gonna make you, the project stick forever. Forever. But
um, the heat gun, the hot glue, makes it dry faster. El Heavy Body Gel va a hacer que el proyecto se seque, quede pegado para siempre. Pero demora mucho en secar. Y la pistola de calor va a hacer que se mantenga firme para poder trabajar en él. So the heat gun is going to help us to work to make the project stick while we work on it. Okay? Así que por ahora este es nuestro huevo. For now this is our egg. And then the fun part begins. Ahora empieza la parte divertida. Vamos a hacer una composición. We're going to make a composition. Y yo tengo aquí algunas piezas que nos van a ayudar. And I have here a few pieces that are going to help. Piezas de resina que nos van a ayudar a acomodar este huevito. Una de las bellezas de la resina es que si tú la quieres, no es tener el fun part, todo es fun. Si ustedes quieren doblar una pieza de resina, ustedes la calientan un poco. Y cuando está caliente, entonces ella empieza a ceder. If you want to bend a resin piece, you just have to heat it up a little bit, and then it will start to cave in, you know. And we need to make this piece bend a little bit so we can put it on the egg. Está caliente, it's hot, hot, hot. Okay. Necesito ponerle más. ¿Ven por qué necesito? Es que yo veo lo que estoy haciendo. Thank you, princess. Madison dice que yo hago bastante bien lo de traducir en 2 idiomas. It take practice. Toma práctica. Okay. Okay. This I'm gonna do it later. Esto lo voy a hacer después. Porque si no, si estuviera trabajando sola, no tendría problema, porque yo estaría virando. Pero como necesito tener esto hacia arriba para que ustedes lo vean, lo voy a pegar de último. I'm gonna glue it to the base at the end, because if I was working for me, I will do it standing up. But since I have to put it like this so you can see it, I need to be free to grab the egg, you know. So I'm gonna do that part later. Entonces, vamos a poner la silicona caliente aquí. We're gonna add hot glue here. I'm gonna put our piece. Y la vamos a sostener un momentito. We're gonna hold it a little bit. It's not that easy to translate into languages, because I can speak fluently in Spanish and English, but when your mind have to go back and forth, it's not as easy, you know. Voy a poner otra flor aquí. I'm going to add another flower here. And another flower here.
Okay. Like here. Y le voy a añadir, ¿qué más le puedo poner? Ah, me quemé. Tengo unas hojas and I have a few leaves. There I go. Okay. Voy a agarrar un pincel más pequeño. I'm gonna grab a small. Sí son de resina. Sí son de resina, pero yo las calenté y eso las hace flexibles. Maria's asking me if these are from resin because she see they are flexible. And I'm telling her that they are from resin, but when you heat it up, they became flexible. That's a tip that you can. Entonces vamos a añadir un toque steampunk porque bueno, pues somos nosotras. We're gonna add a steampunk, a little bit of steampunk because you know we are who we are, and we need to, you know, mix it up. I need more blue. Es importante que estas partes que quedan levantadas siempre le pongan alguna piecita para darle estabilidad. It's very important. So these pieces that you look, they are a little bit, you know, reason they're not flat. You can add a little bit of another piece because it will give stability. To be honest, I don't think that much what I'm gonna put here and there. I'm just start to add things and have fun. Yo nunca le pienso mucho ni planeo mucho qué es lo que voy a poner. Simplemente empiezo a añadir cosas y me divierto. Lo que sí es que trato de crear como un balance, como una simetría. What I do try to make a little bit of symmetry because if I put something here, I need to put a couple of things the other side too. Y no quiero decirlo muy alto, pero es un milagro que yo no me haya quemado todavía. I'm going to tell it out loud, but it's a miracle that I haven't, you know, burned my finger at this moment. Porque la pistola de calor y yo tenemos issues. Because the glue gun and me, we have issues. Tenía bastante rato que no hacía un proyecto así 3D. It has been a while since I've done a 3D project, you know. Basically because I don't have the time, but because I really love to do 3D. Principalmente porque no he tenido el tiempo, porque a mí me encanta hacer proyectos 3D. ¿Sí? Que voy a añadir una florcita de lo de acá. I'm going to add a little flower in this side just to balance a little bit.
para balancearla. Perfecto. Entonces les decía que ahora, déjame, ¿dónde puedo poner esto para que lo vean? I know it's a little bit bright. No. Sorry, I know it's a little bit bright. Lo siento, sé que está un poquito brillante, pero es que aquí el sol pega bastante. I know it's a little bit bright, but the sun is right at my window. Lo que vamos a hacer de nuevo es ponerle un poquito, voy a poner esto acá antes de que me quede. Vamos a ponerle gesso blanco a las piezas. We're gonna add black gesso to the pieces so we can work it later. Aquí le estoy poniendo un poquito de gesso porque recuerdan que esta aquí había una esquinita. Entonces estoy como disimulándola. You don't have to be very careful, just because this is roughly. Porque esto lo vamos a hacer así como bien. Esta parte no tiene que ser delicada y por cada pedazo, sino vamos a hacerlo así como bien rough. De ponerle el gesso sin mucho cuidado. No necesita ser súper cuidadoso. You don't need to be too careful with this part. Lo que sí les advierto es que voy a poner esto todo vintage. Lo voy a convertir en un huevo vintage a pesar de que tenga cosas muy coloridas. Warning, this is going to be a vintage egg, even if just right now you see everything very colorful or very bright, it's going to be vintage at the end. Okay? Si se fijan, yo no pinté el huevo abajo. If you see, I didn't paint the egg down here. It's because I'm not gonna see that part. Ok, aquí tenemos nuestro huevo. En este momento vamos a buscar pintura acrílica. Vamos a pintar con pintura acrílica. We're gonna paint with acrylic paint. Ok, vamos a empezar con este color. Estas pinturas son las pinturas Alegro de estampería, que Maddie las tiene también en su tienda. This is Allegro paint by Stamperia, but you can use any paint you want. I'm gonna use the same brush that I was using before. Just gonna clean it a little bit, not much. Y este va a ser el color con el que voy a pintar. Muy rough. O sea, no tienen que pintarlo perfecto. Este es el color con el que voy a pintar la canasta.
but I will do it very roughly. I don't want to be perfect at all. No quiero que sea perfecto para nada, quiero que sea así bien, bien a lo maldita sea. Oh, mira, aquí no le puse eso. A esta piecita no le puse eso. Color name, turquoise. Turquoise. But again, mi, mi política de pintura es que tengo a mano. But funny thing, my painting politics is what I have on hand. This is literally a random Sunday. Esto es literalmente un domingo al azar. Realmente no estamos metiéndole mucha cabeza. Es lo que esté a mano, lo que tengamos por ahí. A pesar de que el proyecto... Y le voy a poner aquí un poquito también en la parte esta blanca. Con que esto no se va a ver, pero por si acaso. I'm going to add a little bit in the border. I know I won't be able to see it later, but, you know, it's kind of cool. Okay. Secamos un poquito. We dry a little bit. Oops. There you go. Es lo malo de trabajar con cosas redondas. Ahora vamos a agarrar una esponjita. Now we're going to take a sponge. We can also use a rough brush, you know. Hola, Lara. But we can have a sponge or a very, you know, rough and used and damaged brush. Entonces vamos a agarrar dos colores. We're going to take two colors. First, you're going to have the dark one. Primero vamos a agarrar el más oscuro. You can choose any color you want. Y vamos a darle golpecitos. And we're going to do this, the little pat, pat, pat to this area. And then we're going to use the dark color. Sorry, the light color. Ahora vamos a agarrar el color clarito. Y de nuevo le vamos a hacer pat, 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 pat. Por todos lados. Yo sé que ahora mismo todo parece una masa amorfa, pero créanme que al final va a tener sentido. I know that right now it looks like a very horrible, not very cohesive thing, but trust me, it's gonna be great at the end. Trust me, it will look great. Estoy asegurándome que los bordes tengan pintura. I'm just making sure that the edges have painting. And also adding a little bit here in the back. Okay.
Ahora vamos a secar. Now we're gonna dry. Okay. Esta es una clase que ha sido super messy, pero ay, yo la estoy disfrutando tanto. I know this is a class that has been very messy, but trust me, I've been enjoying it a lot. Ahora vamos a agarrar un producto que yo se los recomiendo, no porque me lo haya enseñado a usar el innombrable, pero pero la verdad es que es muy muy útil. Ahora vamos a usar un producto que now we're going to use a product that is very useful, and if you don't have it used it before, it's going to be very you're going to love it. Hold on a second. A ver, ahora no las encuentro. Tú sabes que cuando uno ordena las cosas, después no las encuentra. Yo estoy pasando por ese periodo. You know, when you order your things, there's a point when you don't find them. I'm going through that. Vamos a poner esto vintage. Yo voy a usar este producto que está aquí, que se llama Aqua Colors. Los Aqua Colors son acrílicos muy diluidos, muy líquidos, que son reactivos al agua, pero al final secan permanente. Si no tienen de esto, pueden utilizar cualquier spray que tengan en color oscuro. Este es de Tim Holtz, que es el Distress Spray Stain, pero si usan esto, tienen que sellarlo al final porque esto reacciona con agua. Right now we're going to use this product. It's Aqua Color. It's a very liquid acrylic paint. And it is wonderful because it reacts to water, but at the end it will stay and you don't have to put fixative anything. If you don't have Aqua Colors, you can use any spray paint like Distress spray stains. But if you like to use this one, you have to use a fixative because this will react to water after dry. Larisa, a Madison no le gusta que le digan Maddie. Maddie es la mamá, Madison es la hija. I'm telling Larisa that Madison doesn't like to be called Maddie. Maddie is the mom, Madison is the daughter. Ok. Entonces, tenemos el Aquacolor y tenemos agua en spray, ¿ok? Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Una de las maravillas es que como nosotros sellamos la parte de arriba, un wipe. Y tienen que tener uno o más wipes. And you have to have one or more wipes to control a little bit. Como siempre, less is more. Como siempre, menos es más. Y vamos a trabajar por partes. And we're going to work part by part. Vamos a ponerle esto. Le vamos a añadir un poquito de agua. We're going to spray. Then we're going to add a little bit of water to let it run. See? And we're going to dry.
Trust me, it's a beautiful thing that she likes her name. I used to hate my name till I was like 30. Asegúrense que en la parte de abajo, de entre las piezas, les caiga bastante pintura. Be sure that in between the pieces you have enough pigment so you can see the shadows, para que se vean las sombras. Yeah, they are amazing. Sí, Charo, tú vas a necesitar el color cuero. Hay en varios colores. Hay uno en turquesa, hay en rosado, pero el color cuero es indispensable. This one, the color leather, is a must have. También le voy a poner arriba, pero menos. I'm gonna also add a little bit in the top, but less. I just want to stain a little bit. I still want to see the white-ish of the egg. So I'm gonna add this a wipe, and I'm gonna take a little bit of the excess and then dry. Thank you, Madison. Thank you, Maddie. Miren la diferencia. Ahora sí estamos hablando de lo que nos gusta. Estoy secando bien abajo porque ahora sí lo voy a pegar en la base. Además, a la base debería también poner un poquito de agua color. Solo para que quede con el color. Pero Charo, tú sabes que, bueno, no sé si tú estuviste en ese proyecto, nosotros usamos Aquacolors en el primer taller ese que tuvimos con Antonio. Quitar el exceso.
Solo que en ese momento no sabíamos que lo podíamos usar para todo. Ok. Entonces, sí, ya. Vamos a ponerle goma a esto. Para que pegue bien. Unos segundos ahí presionado. Para que pegue. Y vamos a empezar. Ahora empieza lo divertido. ¿Cuántas veces he dicho esto? Que ahora empieza lo divertido. Voy a hacer algo. Déjame ver, ustedes disculpen que les voy a mover esto. Voy a cambiar de cámara nada más. Oli. Voy a cambiar esto para ver si puedo mover esta cámara para que sea más fácil de trabajarla, para que puedan ver el proyecto. Voy a tratar de ponerla aquí en algo que sea más... A ver. Exacto, para que la vean más así. Porque lo que vamos a trabajar ahora creo que nos funciona mejor si hacemos esto. Ahora déjame ver cómo hago yo para mantener esta cámara aquí. Buena pregunta. Charo, te necesito para que me filmes. Pero bueno, igual, miren qué cute lo que vamos a hacer. Entonces déjenme ver cómo... A ver si puedo hacer esto así. Estoy inventando, así que ténganme paciencia. No, eso se me va a caer. Ténganme paciencia que estoy tratando de encontrar un mecanismo para que esto se mantenga en este sitio. Ya sé lo que voy a hacer. Pero no los voy a poner a marearse, así que estoy moviendo el trípode para otro lado para tratar de... No se rían. Todo lo que yo hago por ustedes. Lo que pasa es que sí, estoy tratando. Todo lo que yo hago por ustedes, público presente y televidente. A ver. Ahora sí. La verdad es que yo me estaba complicando la vida con algo que al final va a ser más sencillo de lo que yo pensaba. Ahí está. Eso es. Oye, ven. Qué maravilla. Listo. Aquí tenemos nuestro huevo de Pascua. Y miren, lo puedo acercar y lo puedo hacer. Qué lela que estoy. Pero bueno, creo que así vamos a trabajar más fácil y menos complicada esta última parte. Obviamente quiero ponerle algo aquí abajo y para mí mi sueño dorado es poner cosas. A ver, yo voy a añadirle art stones abajo y entre las ¿cómo se llaman? Eso, entre las flores. Pero quiero primero poner como todavía un poquito más de realce y voy a añadir mis ceras metálicas para darle un poquito de vida a esto.
Voy a añadirle la cera. Obviamente mis favoritas son estas, que son las de Finnabair. Y voy a utilizar H-Brass. Voy a usar Graphite. Y voy a usar la blanca. Esta que está aquí. No voy a usar Graphite, esta que se llama Rusty Brown. Y la White Pearl. Hay una opción muy interesante en Masternet que es más económica. There's a very less expensive option in Masternet that I totally recommend you. Son estas pátinas que están aquí, que estas son pátinas de muebles. These are furniture patina. It works the same. Funcionan exactamente igual. ¿Ok? Y donde estas cuestan $7, estas cuestan $3. Así que esa es una recomendación que les doy de corazón. Voy a tomar un pincelito pequeño. I'm gonna grab a small brush. Y voy a utilizar esta pátina que está aquí, que se llama Rusty Brown. Esta no es metálica. Esta pasta no es metálica. Chao, Yanina. Es mate. Porque en lugar de hacer la sombra con negro, la voy a hacer con chocolate. Porque voy a utilizar esto para hacer las sombras. Voy a agarrar un poquito, que lo voy a poner aquí en la mesa. Y voy con el pincel, a ver, con el pincel voy a tomar un poquito aquí, que aquí lo tengo. Y voy a empezar en las partes de adentro. Aquí voy a poner eso. Estas partes de acá adentro que quedaron blancas, ahí le voy a poner el Rusty Brown, como si fuera sombra. Todos estos bordecitos que quedaron adentro, que se ven blancos, esto es lo que voy a poner ahí en el fondo. Porque esa va a ser nuestra sombra que va a definir esa parte de atrás, para que no se vea como una masa amorfa. Si no tienen la cera, la Rusty Brown, pueden utilizar pintura acrílica. If you don't have the Rusty Brown wax, you can use acrylic paint. Y después, bueno, la ventaja de las ceras es que después pueden seguir poniendo. Pero yo le pondría también aquí en el bordecito. I'm going to put a little bit on the edge. Just two. Y si quieren pueden incluso ponerle aquí entre los bordes de... You can put on the edges of each part of the fence, okay? Luego yo voy a añadir con el dedo la pasta del Brass, que es metálico. Voy a quitar esto aquí para que lo vean. Yo voy a agarrar y voy a ponerle aquí el exceso en la mano y voy a pasarle por encima a las flores para que se vayan definiendo. ¿Las ven? Eso le da un poco de luz. Eso le va poniendo un poco de luz a esas flores y estas cosas que tenemos acá arriba.
igual que la de acá atrás. Gracias, Magda. Yo quería que tuvieran fe, que esto iba a ir cogiendo forma. Exactamente. Bueno, ustedes saben que Mónica es una de nuestras expertas teacher en Mixed Media, así que si ella no los valida, está más que bien. Es más, para mí el Age Brass es un tono intermedio, porque ahora yo encima le voy a poner también blanco. El blanco solamente se lo pongo en las puntitas. ¿Ven? Para que los detalles se vean mejor. Ustedes saben que, como les he dicho siempre, con la cera menos es más. Es mejor ir poniendo poquito a poquito y ya después ponemos el todo. ¿Ok? Y también voy a poner aquí un poquito en los bordes. Vamos a ir añadiendo algo adicional. Y es, aquí voy a mover la cámara un poquito para acá, para que lo vean. Yo tengo estas flores que me encantan, que son de Prima. Y las voy a poner aquí arriba. Pero también las voy a avejentar un poquito con... pero las voy a avejentar con lindis. ¿Ok? ¿Por qué las voy a avejentar con lindis? Porque el lindis es brillante. Entonces, por eso las voy a avejentar con lindis. Para eso va a tomar un poquito de tiempo en secarse. Y le voy a añadir acá abajo estas piecitas que van a estar aquí, haciéndonos las veces como si fuera la base con un huevito. ¿Ok? Estos son los detallitos que vamos a ir poniendo ahora. Esto no se va a ver. Ahora ustedes están viendo los alambres, pero eso al final no se va a ver. Porque después que terminemos de poner los alambres, le vamos a poner las... ¿cómo se llama? Las heartstones. Se lo estoy poniendo aquí nada por encimita para que lo vean. Porque créanme... No los he puesto, Los heartstones es lo último que pongo. Y luego en el medio le voy a poner los heartstones y todo esto, ¿ok? Entonces voy a levantar esto aquí nada más para que lo vean. Va a ser más o menos cómo va a quedar el proyecto. Que va a quedar todo vintage y todavía faltan algunas cositas que les tenemos que poner. Todavía estoy pensando estas flores. Creo que al final no le voy a poner esto, sino le voy a poner algo más discreto. Quizás algo metálico. Pero bueno, esta es la idea principal de cómo debe quedarles el proyecto. No, pero igual se lo puedes poner antes. Hay una razón por la que yo no le pongo los Artstone antes. Es porque, de nuevo, yo soy muy ordinaria.
Entonces, como yo soy toda ordinaria, termino siempre tumbando los Hearthstone. Entonces, voy a cambiar aquí de cámara para lo que voy a terminar de trabajar. Digo, el proyecto ya aquí está básicamente terminado. Ahora yo le voy a tirar detalles y que la que se quiera quedar conmigo es más que bienvenida a quedarse. Lo voy a hacer así con la cámara de frente. Eh, Voy a sacar la otra cámara. Déjenme sacar esta cámara de aquí. Porque, porque tengo que trabajar mucho así, moviendo para aquí y para allá. Y la verdad es que hacerlo con la cámara hacia arriba me complica un poquito. A veces estos proyectos así grandes es difícil ponerlos en... Solamente hay que ponerlos y ya. Hay que jalarlos, subirlos, bajarlos, darle la vuelta. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, yo voy a agarrar el Heavy Body Gel. Tengo que volver a ordenar este estudio, esto está súper... Esta sí es la prueba de fuego hoy, lo de volver a ordenar el estudio. This is the really proof fire to keep the studio organized. Porque esta vaina quiere volar de tantas cosas. Yo le pongo aquí el Heavy Body Gel. Para ponerle los huevitos. Aquí así. ¿Ok? Estos huevitos en teoría son como el centro de unas flores, ¿no? Pero yo lo estoy usando para esto. Al final uno usa lo que quiera. Si al final le quieren poner tornillos o algo más de steampunk, también. ¿Ven? Entonces ahora le voy a añadir los Hearthstone. Ahí. Se los voy a poner así que le caigan a la misma Heavy Body Gel. Miren, ¿ven? Porque quedan como piedritas. Because it will look like mini Hearthstones. Entonces de nuevo yo le pongo las piedritas ahí. I really love how they look. Realmente me encanta cómo se ven. Y tengo otras. Estas son las grandes, estas son las piedritas grandes. Voy a buscar las piedritas medianas. Yo tengo aquí un poquito donde las tengo mezcladas. Y estas las pego también. Un pincel. Agarro goma. La voy a agarrar collage medium, que fue lo que usé acá.
Agarro un poquito de Collage Medium o cualquier goma en gel que tenga. Con el pincel. Agarro las piedritas. Y las voy poniendo aquí en los espacios en blanco de... ¿ven? Empiezan a poner las piedritas en los huecos. Las piedritas son geniales para cubrir huecos. The art stones are great to cover spaces. Y les va dando así como un look. Y bueno, le van poniendo aquí en el borde y acá atrás y le van poniendo por todos lados. Creo que al final aquí en la curumbita le voy a poner estas flores que son más. Además, le voy a poner solo una. Voy a ponerle como una flor metálica y luego le voy a poner esa arriba. Y ya con eso termino. ¿Qué les parece? Nuestro huevo vintage. Ahora después le tomaré una foto para que vean cómo quedó. Pero la verdad es que los detalles son muy, muy cool. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Casi 2 horas, como les dije. Así es que nada, que la verdad es que a mí me encanta pasar los domingos con ustedes. Voy a pintar los Artstone, voy a esperar que se sequen y le voy a poner Aquacolor o Lindis, todavía no sé. Pero sí los voy a pintar un poquito. No los voy a pintar, les voy a dar como un tonito menos blanco. Pero no pintar. Algo así como un manchadito. Así que bueno, ahora después les pondré una foto cuando ya esté listo. Y totalmente terminado. Bueno, me encanta estar con ustedes los fines de semana. Me divierte, me relaja, me hace feliz. Y bueno, ahora veré. No me voy a quedar hasta el final, o sea, no lo termino hasta el final, porque si yo me pongo a esto, terminarlo hasta el final, aquí nos darán las 6 de la tarde. Yo poniéndole pendejaditas. Porque ustedes saben que cuando yo empiezo a poner detalles, es de nunca acabar. Así es que nada. Como siempre, un placer haberlas tenido aquí, acompañándome con mis locuras. Estén pendientes de mi 100 Day Project, que sigo organizando. Bueno, hay prueba de fuego, porque como verán, este estudio hoy quedó para los tigres, ¿no? Entonces vamos a ver si el nuevo sistema de organización es lo suficientemente fuerte como para que todo esto regrese a su lugar hoy mismo. Así que ahí les contaré cómo me va. Las quiero. Si no han visto el live de Panama Art Supplies, métanse en mi Instagram o métanse en la página de Panama Art Supplies, que ahí está. Debo confesarles que la conexión estaba ahí como 3,8. Así que no soy fan mucho de cómo quedó ese video, pero hay cosas muy interesantes. Claro, Mónica. A mí de repente se me olvida y de repente se me olvida hablar en inglés, a veces de repente se me olvida hablar en español. Pero siempre, una vez el video se procese,
yo le pongo subtítulos, tanto en inglés como en español. Sometimes I forget to speak English, sometimes I forget to speak Spanish, but always, 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 after the live is processed, I add subtitles in English and Spanish. So, you will understand. Así que bueno, las quiero. ¡Mua! Chaito.